Voy a ser un tanto preciso con lo que quiero compartir. Creo que en los términos, en términos intrafamiliares, de mi familia para adentro, después me catalogan de que hago plagio, porque digo las cosas que Dios le habla a otro, pero digo en broma, ¿no? Pero no es esa la cuestión, sino que creo que Dios nos ha hablado y nos viene hablando y sabe que lo más difícil en el camino del Señor es hacer la voluntad de Dios. Adquirir hábitos es bastante sencillo. No quiere decir que no sea necesario. De hecho, el apóstol Pablo habla mucho acerca de lo que debemos adquirir como disciplina. Disciplina es una serie de hábitos que hacen a una conducta correcta y beneficiosa, digamos, así en términos generales. Y la disciplina espiritual o la disciplina en el cristianismo tiene que ver con buenos hábitos que nos lleven a una vida sana espiritual. Entonces sería la disciplina, el orden. Pero lo más difícil es hacer la voluntad de Dios una vez que ya, en todo caso, adquiriste disciplina. Ustedes están aquí hoy, un día domingo a la mañana, y no están, no sé, en el parque de diversiones o en una salida a distraerse. ¿Por qué? Porque tienen una disciplina espiritual, que es venir a la casa de Dios, venir a la iglesia, conformar la iglesia, adorarle a Dios, recibir de Él, reconocerle, adorarle. Eso es una parte importante, muy importante. Pero creo yo que la más difícil, por así decirlo, es hacer la voluntad de Dios. Hacer lo que Dios quiere de nosotros. Y en ese orden y en ese sentido creo que estamos en un tiempo nuevo. Ya hemos hablado acerca del tiempo nuevo, lo que es un tiempo nuevo y no es como diría yo en forma muy torpe y tosca, no es un verso gastado, sino es una verdad de Dios, porque Dios siempre tiene cosas nuevas para cada tiempo. Y ahora nos ha confirmado que ese tiempo nuevo es para conquistar algo. Creo que Dios nos ha dado una palabra y esta palabra Dios se la dio a mi esposa en esta semana. Y quiero que vayamos rápidamente a ella, porque hay dos cosas fundamentales en esta palabra. Si tuviese que ponerle, no sé, un título, poseer la tierra detrás de la obediencia. Y recuerdo que solía haber una frase muy común que no me acuerdo, en una época de mi vida se usaba mucho o la decían mucho en alguna de las iglesias en que estuve, no recuerdo en cuál. Pero tenía esta frase, decía, detrás de la obediencia, creo que era el pastor Carlos el que le decía, detrás de la obediencia está la bendición. Y sabe, cuando Dios le da esta palabra a Moisés y le indica que iban a ir, iban a entrar a la tierra, iban a poseer la tierra que Dios les había prometido. Y hasta ahí está todo hermoso y es fácil de definir y decir, sí, que Dios nos va a dar, Dios nos va a conquistar, Dios nos va a abrir las puertas. De hecho, hoy con el diario del lunes de lo que Dios le prometió en aquella época y leyendo lo que aconteció después de la promesa de Dios, la conquista que el pueblo de Dios hizo en todo lo que es la tierra prometida fue realmente por la mano poderosa de Dios. Y podríamos citar la conquista de Jericó, pero hay un montón de otros casos y otros reinos que fueron conquistados y cómo Dios le entregó toda la tierra. Y cómo Dios le dijo, te voy a bendecir a vos, pueblo, hoy, y voy a bendecir a tus hijos. Y ahora vamos a ver cuando lea que también dice, voy a bendecir a tus nietos, porque Dios es un Dios de generaciones. Y antes de entrar en la palabra, quiero que entendamos esto. Lo que Dios nos está dando, lo que Dios nos está abriendo delante nuestro, el tiempo nuevo que tenemos viviendo hoy, es un tiempo de conquista para poseer la tierra, poseer aquello que Dios tiene para nosotros. Pero entendamos que Dios es un Dios de generaciones. Dios es un Dios que bendice tu vida y la vida de los que siguen detrás tuyo. En lo directo serán tus hijos, tus nietos, y en lo social serán todos aquellos que siguen detrás nuestro.
Dios bendecía a las familias de la tierra, a las familias de Israel. Dios bendecía a la nación de Israel y bendecía a ellos y a los que venían detrás de ellos. Pero para que todo esto acontezca, había una clave, había un secreto. Y vuelvo a decir, como si fuese la Biblia, el diario del día lunes, para leer lo que Dios promete, lo que Dios ejecuta y cómo el hombre se equivoca. Podemos leer toda la historia y ver cómo vez tras vez, cuando el pueblo se equivocaba, lo que perdía era la bendición de Dios. Lo que perdía era lo que Dios le había entregado. Si esto lo trasladamos antes de leer estos versículos del Antiguo Testamento, y hoy meditaba en esto y decía, si esto lo trasladamos al Nuevo Testamento, y decimos, bueno, pero ¿qué referencia hizo Jesús? Jesús habló, por ejemplo, en la parábola del Hijo Pródigo. Alguien que tenía toda la herencia del Padre. Alguien que tenía toda la bendición del Padre. Alguien que podía matar un becerro y comerlo, por decirlo en el sentido de comida. Alguien que podía ir y comprarse un vestido nuevo porque tenía del Padre todo lo que necesitaba. Pero cuando entró en la desobediencia, el Padre le dijo, bueno, hasta ahí no te acompaño. Y la historia ya la conocemos. Dejó la obediencia al Padre y dijo, dame todo lo que me corresponde para gastarlo en lo que yo quiera. Y la historia ya la conocemos. Y el final de la historia también lo conocemos porque ese hijo que se fue, que gastó, que hizo lo que quiso, también cuando volvió a la casa del Padre, volvió a tener lo que tiene el Padre. Esta es la naturaleza de Dios. Por eso hay tiempos nuevos en Dios. Por eso hay tiempos de conquista todo el tiempo, todo momento. Y por eso el secreto más grande que hay en el camino de Dios, y lo digo ya con los años de la experiencia y el peso que significa lo que digo, es encontrar la voluntad de Dios. Hacer, en palabras simples, lo que Dios quiere. ¿Sabe que hubo una época en nuestra vida con mi esposa en que era tan simple hacer esto? Y es una vergüenza quizás para nosotros, porque a medida que pasan los años aprendemos las prácticas. Y las prácticas pasan a gobernar nuestro todo espiritual. Y dejamos la parte voluntad de Dios, escuchar lo que Dios quiere, hacer lo que Dios quiere. Y hubo una época en la que nosotros sembrábamos mucho. Y en lo económico. En la que poníamos todo en la mano de Dios. En la que jugábamos, por decirlo así, como si la vida fuera una timba. Jugábamos todo en un solo casino, el casino de Dios. Donde no meditaba ni 10 minutos si tenía que hacer algo para el Señor. Y lo digo así. Y después uno analiza, pero me fue mal, me fue bien, me fue más o menos. Son solo análisis. Porque la verdad es que cuando hacemos la voluntad de Dios, todo nos ayuda para bien. Porque dice la Biblia que los que aman a Dios, todo les ayuda para bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y sigue, y podríamos estar todo el día predicando de esto. Pero creo que estamos entrando en un tiempo nuevo y estamos transitando un tiempo nuevo, donde Dios vuelve a abrir una conquista. Donde Dios nos vuelve a decir, vengan, posean la tierra. Y si eso lo trasladamos a la palabra para este año, esa que encabeza el WhatsApp del grupo de la iglesia, prudentes, si sabemos lo que significa prudente, dice aquel que oye mi palabra y hace lo que yo le digo, hace la voluntad de Dios, será un hombre prudente, será alguien que edificará, tiene su casa edificada sobre la roca, le van a pasar cosas, pero su casa va a estar sobre la roca. Eso es conquistar lo que Dios te da, eso es poseer lo que Dios te da. Y la tierra no significa la tierra, nadie se imagine que vamos a armar un country cristiano con un montón de hectáreas. ¿Ah? Y para el verano un resort en las Bahamas. Ahora he visto en un par de canales que hacen propaganda de resort. Yo no sabía que eran resort, debe ser que tienen colchón de resort. Resort en las Dominicanas, no sé cómo es. Y mire, ¿qué es lo que es eso? Oh, yo quiero vivir ahí. Entonces vamos a poseer la tierra y vamos a orar por eso también. No, hablamos de la tierra, de la persona, de lo que representa tu persona. ¿Qué es lo más importante? Si yo le digo hoy a usted, en general, ¿no? A casi todos. Si yo le digo a usted, ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo más importante para su vida? Seguramente no es poseer 10 días en un resort de eso en Dominicana. Seguramente va a ser un hijo, una madre, un padre, un ser querido, su propia vida, su salud.
Eso es la tierra que usted tiene. Eso es usted. Y cada uno tendrá cosas distintas. Pero Dios es soberano, es universal, es todo omnisciente, omnipresente, omnipoderoso, omnipotente. Todo lo puede. Por eso Dios puede actuar en la vida de Analía, de Juan Carlos, de Marta, de Marisa, de Miguel, de Vivi, aunque se me esconda ahí atrás, la veo. Y de cada uno de nosotros. Mientras leía esta palabra, que es casi todo el capítulo 4 del libro de Deuteronomio, si usted quiere buscarlo, yo lo voy a leer en la versión NTV. Y por ahí hay cosas que la Reina Valera es como más tosca y pareciera que no nos está hablando y no está diciendo tan directo. Pero creo que el mensaje ya lo he dicho, ya lo he dado, la explicación, por decirlo así, la prédica ya le he dado. Hay una tierra para conquistar y para poseer en todos los órdenes. Obviamente, la tierra es gobernada por el mundo espiritual. Y eso es la iglesia. Y creo que hay un tiempo nuevo para la tierra en la cual estamos. La tierra que Dios nos mandó poseer en lo espiritual, como iglesia, que es esta. Las tierras de nuestro alrededor. No sé si la palabra correcta es esta, pero hay un redoblar de la apuesta para que aquello que Dios nos manda a hacer podamos ejecutarlo. Y sea este un tiempo propicio. No vamos a entrar en una serie de eventos porque queremos hacer eventos para ver si con los eventos hacemos algo especial y somos algo más o algo menos. Jamás nos interesó amontonar personas como cosa a la que aferrarse. Sí, cumplir el propósito de Dios que nos puso en esta tierra. Amén. Vamos a la lectura. Libro de Deuteronomio, capítulo 4, verso 1. Algunos los voy a saltar, pero voy a ir leyendo este capítulo. Dice, ahora Israel, escucha con atención los decretos y las ordenanzas que estoy a punto de enseñarte. Obedécelos para que vivas y para que puedas entrar y poseer la tierra que el Señor, Dios de tus antepasados, te da. Y acá voy a hacer un paréntesis. Y hay un proverbio que dice que la bendición de Dios te alcanza, viene de atrás porque te la da Dios. Lo que Dios tiene para darte, por eso son cosas que no hemos visto, ni hemos oído, ni han subido en nuestro corazón. Vienen de atrás, pero no porque vengan de atrás, sino porque vos no la ves. En lo natural nosotros no vemos lo que Dios tiene para darnos. Usted en lo natural llega a su casa hoy, que estamos crocantes porque son los primeros días del mes, y lo único que ve es la heladera vacía, un fideo de eso que no lo quiere comer en todo el mes y no tiene otra opción y hoy lo tiene que comer. ¿Ah? Una gotita de aceite y encima las boletas. No solo han aumentado, vio cómo hacen los picos, ahora te la mandan el primero y vence el 2. Y vos el 3 cobra, o sea que sí o sí la paga atrasada y todas esas cosas vemos. Digo en lo natural, y hablo de lo económico, podría hablar de otras cosas. En lo natural vemos eso. Mi hija recién comenzó la reunión y ¿qué es lo que ve ella en lo natural? Y que se le ha roto el auto. Y que para una médica andar sin auto y con hijos que tienen que ir al colegio es un problemón. Entonces ella va a ver lo que Dios le da, pero en lo natural, ¿qué es lo que está viendo? Y que mañana es lunes y el joven allá se va a tener que levantar las trepas, tomar el colectivo. Y eso es lo natural, es verdad. Entonces la cabeza de aquel joven que está allá, le digo joven porque somos la misma edad, está que mañana tengo que levantarme más temprano de lo habitual y que no sé cómo voy a hacer, pero lo va a hacer, ¿cierto? Por eso digo, y yo digo eso porque son mi familia y los conozco y en lo natural para mí no le voy a decir lo que estoy viendo porque es más lindo y me van a envidiar, pero y cada uno estará viendo cada cosa, ¿verdad? Pero en lo espiritual viene de atrás. No porque venga de atrás, sino porque no lo vemos. Y es lo que Dios te da. Es lo que Dios te da. Y la bendición que Dios te da es la única que enriquece y no añade tristeza. Lo que Dios te da, por eso mencioné con mi esposa los años de jóvenes en los que nos convertimos al Señor y hacíamos tantas locuras como cargarle un litro, tenía un auto Unión. Los que son de mi edad o han conocido estas cosas, el auto Unión andaba con mezcla. Era un poco de aceite y un poco de nafta, como las motos 2 tiempos.
¿Sabe dónde salía la mezcla de mi Auto Unión? De los tarritos de las estaciones de servicio que quedaban siempre con un poquito. Y yo iba, lo juntaba y con eso hacía el cuarto litro que necesitaba para echar, creo que eran 10 litros de nafta. Y entonces mezclaba eso y andaba. Y veníamos a la iglesia, a Saldán, y muchas veces veníamos, tantas veces que sabíamos que la nafta no nos iba a alcanzar. Vivíamos en Barrio Providencia, ahí a la vuelta de la Casa Cuna. Bueno, todo lo que es la bajada del cerro era así, con motor apagado. Porque no me alcanzaba la nafta. Pero no miraba yo que tenía poca nafta. No miraba que tenía gomas lisas. Y que parchaba las cámaras y le ponía el poncho por arriba, como le dicen a la cámara, para que la otra cámara pisara el suelo, porque no había cubierta. Que a veces le ponía una cubierta de una medida y otra de otra para poder llegar, y venía con el auto así cruzado. Pero yo venía a la iglesia para adorar a Dios, porque no miraba la necesidad, miraba lo que Dios tenía. Y en esa época, quien les habla, Dios le decía, vas a poseer la tierra y Dios te dará y será bendito tú y tus hijos y tus nietos. Gloria a Dios por eso. Hoy mis nietos critican el auto que tienen. ¿O no? Y al joven ayer le dice, este me gusta, papá, este no me gusta. Los míos estaban felices cuando tenían un auto. Pero esa es mi herencia. Ese es el cumplimiento de la promesa de hace 30 años atrás. Les estoy hablando de lo que se viene, porque lo que se viene no es distinto, porque Dios no ha cambiado. Y eso es lo que Dios hace. Entonces, para llegar a eso, es necesario que entendamos que lo que viene es lo que Dios nos va a dar. Diga conmigo, lo que Dios me va a dar. Porque no es lo que vos vas a lograr. No es lo que vos vas a conquistar. No es lo que vos decidís darle a Dios. A veces veo gente tan orgullosa y honorable diciendo, le voy a dar a Dios, yo puedo esto, yo puedo aquello. Hasta yo a veces. Para juntarnos a pintar el día sábado, vemos qué tiempo le podemos dar a Dios. Y no lo juzgo porque yo también. Pero digo, a veces lo decimos de una forma que nos descuidamos, nos olvidamos que no es Dios el que nos da. Claro que nos toca administrar correctamente y los que tienen que trabajar las horas que tienen que trabajar porque si no su casa no se sostiene. Y si tienen hijos en edad de crianza todavía, es una responsabilidad grande y tienen que cumplir con ello. Y no le van a dar a Dios, por decirlo así, si yo como un pastor alocado he visto algunos de estos que vengan tal día, tal hora, y he visto gente perder el trabajo. Y después el pastor no le da para comer a los chicos. ¿Entiende? O sea, coherencia no tiene nada que ver con obediencia. Usted siga siendo un coherente, pero sea un obediente. Y entienda que lo que Dios le va a dar es lo importante. Aleluya. Menos mal que no iba a hablar. Dios, sujeta mi cabeza. Obedecerlos para que vivas y para que puedas entrar y poseer la tierra que el Señor, Dios de tus antepasados, te da. No agregues ni quites nada a estos mandatos que te doy. Estos mandatos que te doy a nuestros días sería la Biblia. Básicamente lo que está diciendo Dios para este tiempo, queridos míos. No pongan en la Biblia cosas que no dice, pero tampoco le saquen a aquellas que no quieren hacer. Si usted siente que no puede cumplir con algunas cosas, cumplir no es la palabra, pero obedecer algunas de las cosas que la Biblia indica, no la quite. Simplemente deséale sincero a Dios. Me dice, Señor, esto, ¿sabe las veces que le he dicho, Dios, esto no lo entiendo? Vos decís que yo lo ame, pero este coso no merece mi amor. y está todo bien con eso de amarlo, pero bueno, te lo entrego a vos, llévatelo antes que te lo mande. Digo, así. En sencillo, no le quites ni le saques, ni le pongas, ni le agregues nada a lo que Dios te manda hoy. No retases la voluntad de Dios. No le pongas cosas que no, pero Dios dice, fíjate que... Y yo cuando hablo con cristianos que ya tienen algunos años, ni hablo si tienen muchos, es tan difícil, pero Dios dice esto también. Mirá, vos tenés que tal cosa. Sí, pero sí, yo hago esto porque Dios dice esto también.
Amén. Entonces, para que seamos claros, Dios le está hablando a todo el pueblo de Israel. No a Moisés, no a los pastores, no a los apóstoles, a todos. No agregues ni quites nada a estos mandatos que te doy. Simplemente obedece los mandatos del Señor tu Dios que te doy. Tú viste con tus propios ojos lo que el Señor te hizo en Baal Peor. Allí el Señor tu Dios destruyó a todos los que habían rendido culto a Baal, el Dios de Peor. Peor no es lo que entendemos hoy como lo peor. No es peor. Peor es una localidad, es un lugar. ¿Quieres saber la historia? Busca en el libro de Génesis y en el Éxodo, Baal Peor, y va a ver lo que sucedió allí. Y eso es lo que Dios hizo con aquellos que desobedecieron, con aquellos que no siguieron los mandatos de Dios, con aquellos que no siguieron lo que ya Dios les había dado en aquel momento, por ejemplo, los 10 mandamientos. Sigamos leyendo. Sin embargo, ustedes todos los que fueron fieles al Señor, su Dios, todavía siguen vivos. Todos y cada uno de ustedes. Mira, ahora te enseño decretos y ordenanzas tal como me lo encargó el Señor mi Dios, para que los obedezcas en la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. Síguelos al pie de la letra y detrás y darás a conocer tu sabiduría y tu inteligencia a las naciones vecinas. Cuando esas naciones se enteren de todos estos decretos, exclamarán: qué sabio y prudente es el pueblo de esa gran nación. Pues, ¿qué gran nación tiene un Dios que esté tan cerca de ellos? De la manera que el Señor nuestro Dios está cerca de nosotros cada vez que lo invocamos. ¿Y qué gran nación tiene decretos y ordenanzas tan justas e implacables como este conjunto de leyes que les entrego hoy? Pero cuidado, asegúrate de nunca olvidar lo que viste en tus propios ojos, con tus propios ojos. No dejes que esas experiencias se te borren de la mente mientras vivas y asegúrate de transmitirlas a tus hijos y a tus nietos. Jamás te olvides del día que estuviste ante el Señor tu Dios en el monte Sinaí, donde Él dijo: convoca al pueblo para que se presente ante mí, y yo mismo lo instruiré. Entonces ellos aprenderán a tenerme toda su vida y les enseñarán a sus hijos que también me teman. Voy a pasar a algunas partes que son muy puntuales. Voy al 15. Pero tengan mucho cuidado ustedes. ¿No vieron una figura del Señor el día que les habló desde en medio del fuego en el monte Sinaí? Así que no se corrompan haciendo ídolos de ninguna clase, sea con figura de hombre o de mujer, de animales de la tierra o de aves del cielo, de animales pequeños que corren por el suelo o de peces de las profundidades del mar. Además, cuando miren hacia los cielos y vean el sol, la luna y las estrellas, todas las fuerzas del cielo no caigan en la tentación de rendirles culto. ¿Saben que hace un tiempo nos habló de esto el Señor, no? Hay algunas cosas que tienen un peso espiritual que a veces lo ignoramos. Lo voy a leer de vuelta. Además, cuando miren hacia el cielo y vean el sol, la luna y las estrellas, todas las fuerzas del cielo, no caigan en la tentación de rendirles culto. Las fuerzas del cielo no nos van a ayudar. Y el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice. El que nos va a ayudar es Dios. No le vamos a rendir culto a las fuerzas del cielo. No hay fuerzas en el cielo. Hay un Dios que el cielo es estrado de sus pies, que está por encima del cielo y está por encima de todo y en todo. Y a ese Dios le rendimos culto. Y si algo vamos a recibir es de Él. Y no voy a entrar en el detalle que ya he dado en otra ocasión, pero cuando leí esto, en esta versión, por eso dije la Reina Valera por ahí lo dice, pero lo dice más en un castellano que por ahí no es tan corriente. Entonces, ¿qué pasa? Caemos en la ignorancia de no entender que a veces cuando se invocan cosas
Y nosotros vamos todos detrás de esas cosas que se invocan, creyendo que son buenas, no son tan buenas. Y esto no nos lleva a ninguna disputa de ningún tipo, sino nos lleva a tener los ojos abiertos y saber cómo tenemos que orar. Y de dónde vamos a recibir lo que necesitamos de Dios. Pues de la fuerza del cielo no van a venir. ¿Entendieron? No caigan en la tentación de rendirles culto. El Señor, su Dios, se los dio a todos los pueblos de la tierra. Recuerden que el Señor, su Dios, les rescató del horno para fundir hierro que era Egipto, para convertirlos en su propio pueblo y en su posesión más preciada. Y esto es lo que ahora son. ¿Saben? Esta palabra, voy a marcar el verso para no confundirme. Esta palabra marcó mi vida hace muchos años. Un día yo era nuevito, por decirlo así, en el Evangelio. Y algún día un predicador estaba predicando, creo que era el pastor en ese momento, y habló de lo que significaba salir de Egipto. Y yo pude entender en mi vida lo que significaba salir de Egipto y que Egipto representaba todo lo natural, todo lo que vive el hombre natural, todo lo que viven, diríamos hoy nosotros en la intimidad de la iglesia, los mundanos, lo que éramos nosotros antes. El que tomaba vino, el vino, el que timbiaba la timba, el que se drogaba la droga, el que, no sé, el que era infiel a su esposa, la infidelidad y el libertinaje, todas esas cosas, la codicia, el afán. Hay gente que parece muy correcta, he conocido gente que no se droga, no se alcoholiza, no engaña a su esposa, pero tiene la codicia tan fuerte en su corazón que trabaja y se desvive y solo le importan los bienes materiales. Pues si este es buenito, mira, es mejor que muchos hermanos, pero el tipo es un infeliz porque vive detrás del dinero. ¿Y cuánta gente? Y digo, estas cosas esto es Egipto, un horno de fuego, que nos cocinaba a fuego lento, despacito y nos preparaba y nos dejaba, cuando ya estábamos listos como el espiedo, directo al infierno. Y de allí nos sacó Dios. Yo cuando alguien me predicó esta palabra y me dio este significado, me quedó grabado, Dios me sacó de Egipto. Egipto representa el mundo y todo lo que es. El mundo, no somos espaciales, no vivimos en la luna. Vivimos en el mundo, pero no militamos en el mundo. Y no nos movemos con las leyes de este mundo. Por eso no es que está bien, no, pero está bien, todo lo hacen, eso es bueno, dale, métele. No todo es tan bueno. Nosotros salimos de eso. Dios nos sacó de eso. No te olvides de dónde Dios te sacó. Y sabe, la mayoría acá ya somos adultos mayores. Algunos más mayores, otros menos, pero ahí estamos. ¿Sabe? El mundo representa lo que hubiéramos sido y la mejor forma de compararlo, ¿sabe cuál es? Mírese con sus pares. Yo comparo mi vida, con los que tienen 55, de 50 a 56, para ahí hacer un rango. De mi misma edad y que no vienen a la iglesia, que son con los que vos tenés todos los días contacto. Compañeros de trabajo, compañeros de la vida, vecinos del barrio. Compare un poquito. Ve lo que son. Y, a ver, esto no es para decir yo soy mejor. No. Es para que usted vea de dónde Dios lo sacó. Y vea cuál puede ser el futuro de sus generaciones. Cuando usted ve la vida de aquellos que no conocieron a Dios o peor aún se apartaron de Dios, crecieron, se desarrollaron, llegaron, pues todos vamos a llegar a una vejez, todos vamos a llegar a un tiempo. Todos vamos a tener un día, los que tuvimos hijos, nietos y los nietos, esos serán una cosa. Y usted vea lo que va a ser la cosa esa con las cosas de lo que Dios le ha dado. Y ahí va a saber valorar. Y va a decir, yo iba a hacer eso. Yo iba a tener esa misma realidad. Mis hijos iban a ser como los hijos de ese. Yo tuve un amigo
con el que crecí, de chico, de los 7 años, más o menos 8 años. Con ese mismo amigo hicimos los mismos mocos, decíamos, de juventud. Y nos casamos a la misma edad con el mismo error de juventud, si se quiere, en lo que representa casarse joven. Y trabajamos como socios en el mismo trabajo y tenemos el mismo oficio. Y después él me quiso imitar, yo seguí al Señor, él no, solo me imitó en tener 5 hijos con diferentes personas, pero llegó a 5. Después me superó, llegó a 6. Hoy vive en una habitación solo. Su abuelo se suicidó, su padre se suicidó. Me enteré que hace unos meses su hermana se suicidó. ¿Ah? Sus hijos, la más grande, que tendría 1 o 2 años más que mi hijo más grande, trabajadora sexual. Y a todo esto le voy a agregar algo, son gente de dinero. Digo, me comparo, y no sé si a usted le habrá tocado, pero a mí me pega porque lo quiero, lo estimo. Es de esas personas que uno creció y nos estimamos mucho. ¿Entiende el peso que tiene lo que estamos leyendo? Y esto no es para meter miedo, no es para que usted siga a Dios porque tengo miedo. Sino es para que veamos lo que Dios da, lo que Dios quiere. Y lo importante que es obedecer a Dios. Lo importante es que vos puedas mirar a las generaciones tuyas y al menos las que vas a alcanzar a ver. Creo que casi muy poquitos alcanzan a ver sus bis y tataranietos. Pero que por lo menos lo que vos vas a alcanzar a ver, los puedas ver en el Señor. Y si vos se lo transmitiste hasta tus hijos y tus nietos, tenés podríamos decir, una garantía de que aun cuando crezcan, por torpe que sea, no se van a extraviar. Pero si vos no lo transmitís, si vos lo cortás, si vos haces lo contrario, si vos no das el ejemplo, si vos no le haces saber, mira esto es lo que acontece, mira esto es lo que me pasó a mí, mira estos errores no tenés que cometerlos, esto Dios dice que hay que hacerlo y esto Dios nos da, porque todo depende de lo que Dios nos da. ¿Sabe? Hoy como hombre adulto, sé que muchas cosas he forjado con mis fuerzas. Y digo, esto lo hice, esto lo hice, esto lo hice. Cuando me acuesto en mi casa y miro el techo, 6 meses estuve haciendo ese techo. Lo hice con mis manos. Pero ¿sabe cuál es la diferencia? Cuando vos en esa balanza decís, pero Dios me lo dio. Porque será Dios el que te dio la fuerza, porque será Dios el que te dio los recursos, porque será Dios el que te dio las habilidades. Es muy importante entender esto, porque este es el tiempo nuevo para conquistar, para poseer la tierra, la vida, la esencia que sos. Sos tierra. Tierra y agua, barro, tierra. Aleluya. Voy al 23. Aquí hay una parte que la voy a obviar. Y este es una pequeña espina en mi vida, porque acá es cuando Dios le dice a Moisés, y Moisés se lo dice al pueblo, que él no iba a entrar a poseer la tierra. Y en esta versión encontré que Moisés le dice a su pueblo, al pueblo que Dios le dio para guiar a esa nación, por culpa de ustedes, yo no voy a entrar a poseer la tierra, porque Dios me dijo que no voy a cruzar el Jordán, porque yo pedí por ustedes algo que no tendría que haber pedido. Y yo me puse delante de Dios por, ¿cómo puede ser Dios que hayas hecho esto, esto y esto? Mirá, Dios, no hagas eso. Y yo dije, vos me decís eso, ahora vos no vas a entrar. Subí ese monte y mirá la tierra, pero no la vas a entrar. Entonces acá Moisés le dice en el 21 y el 22 que él no va a cruzar el Jordán, porque Dios se lo dijo. Y hace muchos años Dios me dijo que guiaría a un pueblo en Córdoba. Y esa fue la palabra profética que marcó el inicio de lo que hoy soy, o intento ser, un pastor. Y que guiaría a un pueblo en Córdoba.
Pero hubo algo que Dios me dijo y siempre retumba en mi cabeza. Y me dijo como Moisés. Y sé que como Moisés eso significa que hay cosas que yo no voy a ver. ¿Y saben qué significa como Moisés, más allá de la emoción que me causa? Que Moisés no hizo las cosas que hizo para que sean suyas propias. Porque todo esto que Moisés les dijo no era porque él quería llegar a ser el rey de Hebrón o el rey de, ¿cómo se llama?, Jericó. Y que una vez que entrara a Jericó, él pudiera sentarse en ese trono que había en el palacio de Jericó y de allí gobernar al pueblo, siendo ya ese hombre que llegó al éxito. Sino que cumplir el propósito de Dios era para él enseñarle al pueblo lo que tenían que hacer. Marcarle a sus hijos, los propios, los espirituales, sus hermanos, los que estaban con él, para que esto fuera tan eficaz y tan eficiente que llegara a cumplirse lo que Dios quería hacer. Y sé que hay cosas que Dios me marcó para hacer en esta tierra que no las voy a alcanzar a ver. Pero tengo la esperanza puesta en Dios, que aquellas generaciones que vienen detrás mío, las propias y las ajenas, porque no creo que Dios sea un Dios de casta, donde sea un linaje de una familia. De hecho, cuando Dios le entrega la tierra al pueblo, se le entrega a las familias de Israel, a las tribus, no a una, sino a todas. Y para esto es necesario, y el énfasis en todo lo que vamos leyendo, está en obedecer. Es lo más difícil para los hombres, no nos engañemos. Lo más difícil es hacer la voluntad de Dios, porque tenemos voluntad propia. Siempre lo digo hasta en broma, que el error que cometió Dios al crear al hombre es hacerlo a su imagen y semejanza, y nos dio esa semejanza de Dios, pero esa capacidad de discernir entre el bien y el mal. Entonces tenemos esa posibilidad de decidir. Y eso es lo que vez tras vez leemos y vemos y hacemos, y a veces nos impide esa capacidad que tenemos de hacer lo que Dios quiere, de serle fiel, de poner a Dios en primer lugar a pesar de que tengo esto, o tengo aquello, o me duele esto, o me falta esto otro. Y voy al 23. Así que asegúrense de no romper el pacto que el Señor su Dios hizo con ustedes. No se hagan ídolos de ninguna imagen ni de ninguna forma, porque el Señor su Dios lo ha prohibido. Ayer vi en diferido cómo ganó Talleres. Y le dije, Señor, tengo un defecto con esto. Porque cuando Talleres gana, lo vuelvo un ídolo porque empiezo a seguirlo. Soy un mal hincha, ¿no? Porque solo lo veo cuando gana. Pero me dije a mí mismo, no, esto no es, está bueno como deporte nomás. De hecho, jugó mal, no me gustó. Entonces no es mi ídolo. Y si usted ve a mis hijos, van a ver que somos todos, en mi casa, así en general, hinchas de Talleres. A ninguno hice fanático porque no me vieron a mí ser fanático. Tenga cuidado con eso. O sea, Talleres, Belgrano. Porque esos son ídolos. Entonces enseñe deporte. Enseñe a practicar deporte, a disfrutar del deporte. Enseñe a vivir las emociones de un triunfo, de un club. Pero nunca se olvide de que su hijo tiene que tener primero a Dios. Y una de las formas de demostrar que Dios está primero es cuando lo ponemos primero, a pesar de cualquier otra circunstancia. No se enseña con la Biblia, se enseña con lo que hacemos. Se transmite la palabra, pero se enseña con lo que hacemos. Esto es muy importante. Fíjese que en lo que voy leyendo ya es la tercera vez que Dios le dice no se hagan ídolos.
Es la tercera vez que Moisés y le dice de vuelta esto. Y ahora de vuelta. Y no se hagan ídolos. Porque el Señor su Dios lo ha prohibido. El Señor su Dios es un fuego devorador. Él es Dios celoso. En el futuro, cuando tengan hijos y nietos y hayan vivido en esa tierra por mucho tiempo, no se corrompan haciendo ídolos de ninguna clase. Esa práctica es mala a los ojos de Dios y provocará su enojo. Hoy pongo al cielo y a la tierra como testigos contra ustedes, si rompen mi pacto. Pronto desaparecerán de la tierra que poseerán al cruzar el Jordán. Vivirán allí poco tiempo y después serán destruidos por completo, pues el Señor los dispersará. Bueno, acá es toda una profecía esto. Sin embargo, desde allí buscarán nuevamente al Señor su Dios, y si lo buscaran con todo el corazón y con todo el alma, lo encontrarán. En el futuro lejano, cuando estén sufriendo de todas estas cosas, finalmente regresarán al Señor su Dios y escucharán lo que Él les dice. Pues el Señor su Dios es Dios compasivo. No los abandonará, ni los destruirá, ni se olvidará del pacto solemne que hizo con sus antepasados. Investiga toda la historia desde el momento en que Dios creó a los seres humanos sobre la tierra hasta ahora y busca desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Alguna vez se ha visto u oído algo tan grande como esto? ¿Hay alguna otra nación que haya escuchado la voz de Dios hablar desde el fuego tal como la escuchaste tú y haya sobrevivido? ¿Existe algún otro Dios que se haya atrevido a sacar a una nación de otra nación y a hacerla suya con mano fuerte y brazo poderoso, por medio de pruebas, señales asombrosas, milagros, guerras y hechos aterradores? Eso fue precisamente lo que el Señor tu Dios hizo por ti en Egipto, frente a tus propios ojos. Y esto es lo que me llevó a mí a comparar lo que Dios hizo por mí, frente a lo que he visto en otros. Y hablo de mi vida, hable de la suya, vea la suya, compárela. Entienda la sabiduría que Dios le da. Entienda la capacidad que Dios le da. Entienda lo que usted puede llegar a hacer en Dios. Y cómo va a afectar. Quiero ir al final. Entonces, recuerda el 39. Entonces recuerda lo siguiente y tenlo siempre presente. El Señor es Dios en los cielos y en la tierra y no hay otro. Si obedeces todos los decretos y los mandatos que te entrego hoy, les irá bien en todo, a ti y a tus hijos. Te doy estas instrucciones para que disfrutes de una larga vida en la tierra que el Señor tu Dios te prepara, que el Señor tu Dios te da para siempre. Y ya está con eso, porque al final es todo lo que hizo en cuanto a la conquista. Recuerden esto, porque Dios nos da una tierra para poseer. Esa tierra, la primera tierra que vamos a poseer es nuestra propia vida. Y a partir de ahí lo que nuestra vida representa. En cada uno de nosotros hay algo distinto. Hay necesidades, sueños, cada uno. Pero crea que esta no es una palabra para los que sirven, para los que están en la iglesia, para los que son jóvenes, para los que son viejos. Es para todos. Hay un tiempo en que Dios nos dice vamos a poseer la tierra. Y hay un solo requisito vital en todo esto, obedecer a Dios. No hay otra cosa. Obedecer lo que Dios nos indica. Obedecer y hacer lo que la Biblia dice. Lo que Dios nos pide en el tiempo presente, en la forma que Dios nos lo pida o nos los indique. Jamás Dios ha dado a alguien una prueba la cual no pueda soportar. Aun aquellos que fueron aserrados, colgados y muertos a filo de espada, Dios les dio lo que necesitaban para soportar cada una de esas pruebas. Entienda esto, discierna esto y haga la voluntad de Dios. Estamos caminando en un tiempo nuevo en que Dios nos da una conquista. Y esa conquista no es para nosotros hoy solamente.
Despójese de todo egoísmo, de toda tristeza, de toda amargura. La palabra del domingo pasado nos decía que nos despojemos de todo esto. A veces la tristeza, la amargura, la angustia. Sí, pero usted no sabe lo que me está pasando a mí. No lo quiero saber tampoco, pero Dios dice que te despojes. Porque cuando vos te despojas no es porque, ay, qué valiente que soy, fui al psicólogo y me dijo que haga yoga y con eso, no, no, no. Lo que está diciendo Dios es que cuando vos te despojas es cuando lo empezás a mirar a Él. Y podés ver lo que Dios va a hacer. Y esto es lo que Dios va a hacer. Indefectiblemente Dios te va a bendecir. Indefectiblemente te irá bien. Tengo la autoridad del cielo para decirlo. La autoridad de haber visto a Dios hacerlo. Indefectiblemente a tus hijos le irá bien y a tus nietos le irá bien. Si vos les predicás, si vos les mostrás lo que es ser fiel a Dios. Si vos hacés la voluntad de Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es verdad. Es sí y es amén, porque así será. Y lo declaro en esta mañana con la autoridad que tú le has dado a la iglesia. Y será un tiempo en que conquistaremos y poseeremos todo cuanto Dios tiene preparado para que vivamos. Y será también para nuestros hijos, nuestros nietos y las generaciones de esta tierra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.